grabar. Bueno, estamos hoy reunidos llevando adelante justamente la reunión de julio de nuestro espacio Herramientas Jurídicas, que es un espacio de capacitación interdisciplinaria que se viene reuniendo hace varios años, una vez al mes, brindando disertaciones de interés de manera totalmente gratuita sobre temas que se analizan desde una mirada de derechos. El equipo está integrado por la doctora Mercedes Álvarez Segui, que es médica forense y criminóloga radicada en Valencia, España. Las abogadas Adriana Torrente de la Patagonia, Argentina, Estefanía Vega y Liliana Roca de la región centro de la República Argentina. Hoy Adriana Torrente y Estefanía Vega, por razones personales, no nos pueden acompañar, pero sí nos acompaña la doctora Mercedes Álvarez Segui. Las charlas con nuestros invitados y con nuestras invitadas se suben al canal Herramientas Jurídicas de YouTube, por lo que nosotros les pedimos que se suscriban y puedan participar de las promociones y recibir las notificaciones de las actividades. Yo voy a dejar en el chat un segundo enlace para la reunión de hoy ante la eventualidad de que nos quedemos cortos de tiempo y querramos hacer más preguntas o la doctora quiera seguir conversando. Así que voy a publicar ese enlace en el chat para que ustedes lo tengan en el caso de que no nos alcance con el tiempo de esta reunión. ¿Sí? Bueno, los dejo entonces ahora con Mercedes. Bienvenida, Mercedes. La Hola, buenas Merced. tardes a todos. Doctora María Fontemachi, buenas tardes. Un placer tenerla aquí con nosotros, sobre todo conociéndola desde tantísimo tiempo y lo que ha dedicado usted a los niños, niñas y adolescentes. Desde que la conozco, ha sido su pasión, ha sido su vida y ha sido su inversión también con esa asociación, ¿no?, de Alan Poinat, en la que usted dedica muchísimas de las ponencias a los problemas que nos acarrean los niños, las niñas y las adolescentes. Por supuesto, hoy la tenemos aquí pues porque está usted, ¿no?, pues como persona que va a postularse a una dedicación estatal de su gobierno a nivel de Argentina para poder solucionar en la medida de lo posible aquellos problemas que niños, niñas y adolescentes pudieran tener. Sin más, por supuesto, la doctora María Fontemachi tiene un currículum muy extensa, es doctora en Derecho, ha sido juez que actualmente está jubilada de niños o de menores, es profesora y directora de un máster en la Universidad de la Concagua y por supuesto, un sinfín de currículum como la publicación de varios libros, de varios artículos, todos enfocados al problema que vamos a tratar y que nos va a explicar la doctora Fontemachi. Sin más, y puesto que tiene muchísimo currículum y emplearíamos todo el tiempo que tenemos dedicado, no quiero a eso, sino que usted nos hable de cuál es su función, su misión en este apostolado que va a llevar a cabo. Muy bien, pues cuando quiera, María Gracias, Machi, Mercy. nos puede Gracias, usted gracias, gracias. Bueno, antes que nada agradecer a esta, ¿no es cierto?, hermosa manera de comunicarse y de tener en cuenta todo lo que son los derechos humanos, como Liliana Roca, y con herramientas jurídicas, con la compañía de ustedes, que también son las tres amigas y compañeras de lucha, diría yo, de ruta, en esta ruta que nos lleva a la defensa de los derechos de niñas, niñas y adolescentes. Así que, bueno, yo estoy muy feliz de que la organización me haya convocado en este momento en que precisamente estoy tomando un nuevo desafío, un desafío importante porque como todos saben, tú los dijiste, mi querida Merce, igual que Liliana,
también, ¿no es cierto?, las otras participantes y las personas que compartimos hoy este espacio, mi pasión, mi vida y mi dedicación se centra en esta defensa de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, ya que desde mi función, ¿no es cierto?, en principio yo fui secretaria de un juzgado de menores aquí en Argentina, donde teníamos amplísima competencia, todo lo que era familia, ya que una acordada de la Corte Suprema de Justicia, de la Suprema Corte de Justicia de mi provincia, le dio a los jueces de menores toda la competencia en situaciones de infancia, menos los divorcios, que era la causa a veces de los conflictos, que en realidad, como bien decía Mercedes, digo, decías, acarrean, pero la verdad que los adultos, las personas adultas le acarreamos los problemas a los niños, somos las que los ponemos en ese lugar de conflicto, de vulneración, ¿no?, de derechos. Así que por eso, desde ese momento y con toda la experiencia que pude tener como funcionaria, luego accedí a la magistratura por concurso de oposición antecedentes y tuve la gran posibilidad ya de como magistrada de poder generar estrategias más cercanas, como fue la creación del equipo interdisciplinario de adopción, que precisamente yo pensaba ya desde mi lugar como funcionaria, que no podíamos solamente con mirar a una persona saber si va a estar preparada para asumir la maternidad o la paternidad, cuando es la persona, la justicia, la que le brinda, ¿no es cierto?, a través del trámite jurídico, ¿no es cierto?, esta posibilidad. Entonces, me pareció muy importante trabajar desde ese momento, ya estamos hablando, miren, no quiero ni decir los años, 1995, asumí esta magistratura con toda esta amplísima competencia, porque la ley decía que en toda situación donde estuviera involucrado un niño o una niña debería intervenir este juez, con procedimientos verbales y actuados, muy ágiles, ¿no? Y también, sobre todo, con un humanismo que tiene que permanecer, así como lo dice nuestro Código Civil y Comercial en su última reforma. Uno de los principales principios, ¿no?, valga la redundancia, es el humanismo, es estar cerca, es sentirse persona y trabajar para estos seres humanos, personas, sujetos de derecho que, ¿no es cierto?, siempre, más allá de cómo se llamara el cargo, es lo que hemos tratado de respetar. Y con esta interdisciplina, desde ese momento se generó un equipo con muchas personas que como ustedes, chicas, y como todos, trabajamos ad honorem, ¿no? Médico, está el doctor, que muchos lo conocen, Albino, que luego que tiene también tenía su fundación respecto de la nutrición, personas que trabajaban en el Poder Judicial, pero tenían su tiempo extra para dedicar a este trabajo interdisciplinario. Y también me parece muy importante lo interinstitucional. Entonces, como para que me conozcan un poco, de ahí surgió, digamos, desde funcionaria ya en este fuero y fui generando capacitaciones, porque yo siempre decía, las personas que trabajan en infancia tienen que saber el doble, no menos, que las demás, porque había como una especie de, digamos, de mito de que aquellas personas que no estaban en otros fueros funcionando bien las mandaban a los juzgados de menores. Eso es una cuestión que yo siempre dije, no, tienen que ser personas más preparadas y por eso desde el año 92 también, mucho antes de ser magistrada ya como funcionaria, generé el primer seminario, que en ese momento se llamaba de minoridad y familia, ¿no? Y en el que también intervino en la organización el Colegio de Abogados, la Corte, o sea, tuve mucho apoyo y siempre tengo que agradecer también el apoyo que he tenido desde el Poder Judicial donde yo trabajé, de la Corte Suprema de la Suprema Corte de Justicia de mi provincia y de todas las instituciones que también se sensibilizaron con los temas de infancia. Entonces, fíjense, desde el año 92 con este seminario que vino en personas de otras provincias, ¿no? Ya conectada también con una asociación argentina que había también que se llamaba de menores, porque ese era el término que se usaba en esa época, sin perjuicio de que ahora no podemos hablar ya, si bien es cierto que mi querida amiga acá, Mercedes, hablaba de menores, porque en España se habla de menores, de personas menores de edad. Nosotros en Argentina, en Latinoamérica, hablamos de niñez, adolescencia y familia, porque es el término que nos trajo la convención y que iguala, que no discrimina, todas son niñas, niños o adolescentes, no interesa en qué situación se encuentren, porque tampoco podemos discriminar, no, porque ellos muchas veces tienen protegidos sus derechos, otros no los tienen, pero todas estas personas menores de edad tienen el derecho a que se respeten sus derechos y en caso de no haberse respetado, que se restituyan estos derechos. Entonces, un poco quería contarles eso y eso fue lo que me ha motivado siempre, ¿no? La experiencia de trabajar, de escuchar
a las personas con estos conflictos, como digo, porque durante mi magistratura en el tema, en el área de niñez, generando este equipo interdisciplinario de adopción, escuchaba a las personas que a lo mejor no se podían hacer cargo, que necesitan tanto de esta cercanía humana interdisciplinaria para saber cuál es su tema, cuál es su problema, con investigaciones cuando había entregas directas y después las señoras a lo mejor venían a decir qué les había pasado en ese momento, por qué llegaron a esta situación. Y también a veces un arrepentimiento, o a veces habían entregado a su hijo y no sabían a quién, y bueno, investigábamos, aunque no éramos un juzgado penal, en defensa y en resguardo de estos derechos, investigábamos cuál era la situación y tuvimos casos en los que pudimos realmente recuperar esas criaturas, ¿no es cierto?, para que crecieran como merecen, según la convención, con su progenitora, y en el caso de que no pudiera ser, también hacíamos una vinculación eh, realmente con todo el esquema interdisciplinario, con toda la investigación, pero sin demora. Porque acá el problema que tenemos muchas veces es la demora en las resoluciones. Bueno, un poco esto para presentar por qué, desde cuándo, ¿no? Y un poco para también reforzar lo que estaba diciendo Mercedes respecto a lo que ha sido y lo que sigue siendo. Luego, como magistrada en lo penal adolescente, ¿no? Cuando se reformó la ley mendocina, quedé en este fuero y también fue muy importante y también generamos programas para, con la universidad precisamente, poder cumplir con lo que dice el artículo 40 de la Convención, ¿no? Este tema del respeto y de enseñar un poco y de transmitir este objetivo de que los adolescentes que están en conflicto con el sistema penal puedan llegar a tener conductos prosociales. ¿Cómo? Respetando su dignidad, sobre todo reconociéndolos como personas que han tenido una vida difícil y que muchas veces, como decía, somos las personas adultas las que generamos precisamente esta situación o esta, ¿no es cierto?, vida con tantos sufrimientos y con tanto abandono, ¿no? Que desde la familia hasta las instituciones, porque las convenciones internacionales todos nos hablan de la familia, la sociedad y el Estado. Algunas nos hablan del Estado, la sociedad, la comunidad, pero tenemos muchas personas responsables, muchos corresponsables, y lo que tenemos que ver es cómo hacemos para que como siempre decimos en la asociación, este discurso inmenso que tenemos de convenciones, observaciones, declaraciones, reglas de Naciones Unidas y las leyes nacionales provinciales como nuestra propia Constitución, que nos pone en, digamos, como obligatoriedad el respeto de este corpus iuris, y bueno, ¿cómo hacemos para que esto sea una realidad en la vida de las niñas y los niños? Y justamente hablando de la figura que nos convoca esta mañana, que es, hablan del defensor, yo hablo de defensor o defensora, precisamente para visibilizar, ¿no es cierto?, esta cuestión de género que generalmente nos tiene relegadas a las mujeres, ¿no? Siempre sale en masculino en primera instancia, pero muy bien la ley habla de defensor de las niñas, las niñas, los niños y los adolescentes, poniendo también esta visibilidad de género en la misma ley que crea la figura, que es la 26061 de la República Argentina. Pero como me dijeron que habían personas también quizá de otros lugares, es importante que sepan que esto no es algo privativo, también lo saben de nuestro país. Yo conocí en una oportunidad en el año, bueno, también hace muchos años atrás, como en el 97 por ahí, y que me llamaba mucha atención el defensor de los derechos de niños de Madrid, el doctor Urra Portillo, que era una persona muy reconocida, y justamente uno de los libros que él escribió hablaba del abuso sexual y cómo esto afectaba la vida de las niñas y los niños. Uno de los grandes temas también que creo tenemos que profundizar y sobre todo tener en cuenta que esta figura ha sido, digamos, pensada desde principios de siglo, ¿no es cierto?, en la observación general número 2 por el Comité de Derechos del Niño. ¿Qué dice el Comité de Derechos del Niño? ¿A qué insta a los estados? Ustedes saben, ¿no?, que el Comité de Derechos del Niño es ¿no es cierto?, una institución que representa, ¿no es cierto?, está representado a los países latinoamericanos en este momento por dos grandes juristas, la doctora Rosaria Correa que también las conocemos, ¿no es cierto?, de nuestra asociación, que vienen y nos han dado sus disertaciones, de Panamá. Es una abogada que ejerce, docente universitaria y que ejerce aparte la profesión en defensa de estos derechos, y la doctora Mari Veló, que también nos representa en este comité a la República Argentina con una amplísima trayectoria, especialmente en el tema de adolescentes en contacto con el sistema penal. Ha escrito maravillosas obras que nos sirven de orientación
y esclarecen muchas veces cuál es la situación y qué podríamos hacer en estos casos de adolescentes en conflicto con el sistema penal o en contacto con el sistema penal o en algunos casos infractores, como le queramos llamar. Entonces, esta observación es la que le pide a los estados, ¿no?, que tengan instituciones en su país que sean independientes, que defiendan los derechos humanos, que promuevan, que protejan los derechos de las niñas y de los niños. Se dice que esta institución tiene que jugar, ¿no?, un papel crucial en la implementación de qué, chicas, no sé, hay varones también, de la Convención Internacional de los Derechos del Niño y todos sus protocolos facultativos, como también el opcional que se creó en el 2011, donde le da al comité esta posibilidad de recibir denuncias de particulares y también dar sus propios dictámenes. Entonces, este comité el que le ordena a los, o que dice, es porque por supuesto que tenemos que seguir, si somos parte de Naciones Unidas, las recomendaciones de este comité, ¿no?, las observaciones, que nos hablan de esta figura que debe, dice, controlar cómo se respetan los derechos de los niños, las niñas y adolescentes, las niñas, los niños y los adolescentes. También dice que tiene que promover y proteger los derechos. ¿Con qué? Con independencia y eficacia. Miren qué palabras maravillosas. Independencia y eficacia. ¿Qué es ser eficaz? Es cumplir con el objetivo. Que se note que está ese defensor en la República Argentina, con una infraestructura adecuada, por supuesto, que cumpla estas funciones y estrategias que le permitan que permitan precisamente llegar a obtener, llegar a cumplir con este objetivo. Y fundamental también habla, ¿no es cierto?, esta misma observación, de que es necesario evaluar las situaciones y ver cuáles serían las que tiene que atender, porque como sabemos hay otras instituciones, otros organismos en nuestro país, en América Latina también, que hay secretarías de infancia, ¿no es cierto?, o defensores del pueblo, que tienen también facultades y tienen también sus responsabilidades. Y precisamente hace mucho hincapié en esto que es la promoción. ¿Qué es promover? ¿Sí? Es tomar acciones positivas, no esperar que nos vengan, a lo mejor es cierto, nos pueden venir con una denuncia o con una situación difícil, pero tenemos que promover, tenemos que hacer cosas para defender estos derechos, para precisamente adelantarnos a veces a las cuestiones que pueden venir y protegerlos en caso de que sean violados para poderlos ¿qué? Restituir. Entonces, habla de que esta institución tiene que tener jurisdicción, ¿no? Y precisamente no solamente con el Estado, sino con las entidades públicas y privadas pertinentes. Por eso habla de funciones y estrategias que permitan precisamente tener esta facultad de oír, tener esta facultad de evaluar. Y justamente esto es tomado en nuestro país por esta ley, ¿no es cierto?, que siempre decimos es la ley que como que reglamenta, por eso de alguna manera, la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Yo incluso como magistrada en este fuero de infancia, cuando no teníamos todavía esta ley y no teníamos tampoco la constitución que incorporara la Convención de los Derechos del Niño, había un caso jurisprudencial de nuestra Corte Suprema de Justicia, ¿no?, de la Nación Argentina. Ese es un caso que se llamaba Edmejian contra Sofovich. Y para mí fue súper útil esta jurisprudencia, porque me permitía, como jueza en ese momento, con competencia en niñez, adolescencia y familias, poder aplicar directamente a la convención. Por eso, ya en ese momento, aun cuando teníamos una ley de adopción que permitía la escritura pública para entregar a los niños como si fueran un objeto o una propiedad, yo declaraba la inconstitucionalidad de esa ley y decía que conforme la convención, el artículo 20 fundamentalmente nos habla de esta protección que el Estado tiene que dar a las criaturas que están en esta situación, y entonces consideré y tuve, ¿no es cierto?, casos en los cuales pude actuar en este sentido, en que por una escritura no se puede entregar una criatura, por más que la ley nacional me lo decía. Miren, desde esa época, antes aún de la Constitución, con el caso de la Corte que decía que había cláusulas operativas en las convenciones internacionales que se podían aplicar, quiere decir directamente, ya en ese momento decía, no, no es un objeto, es un sujeto de derecho conforme a la convención. Entonces, en esos casos, que llegaban a veces a mi tribunal con entregas directas, intervenía la escribana. En un caso justamente nos pusimos a investigar, ¿no es cierto? A ver, cuando vino la persona que le habían sacado el bebé, que ella en un momento, por supuesto, con una vulneración terrible en su vida personal, social, económica, había
no digo consentido, porque cuando uno está presionada no puede consentir libremente. Como dice el Código Civil, el consentimiento libre, informado, voluntario, ¿no? No podemos decir que existe. Entonces, en esos casos justamente interveníamos y realmente esa criatura, si tenía que estar con su mamá, se protegía y se protegía este derecho de la convención. Por eso digo que tenemos que tener muy claro cuál es la perspectiva sobre la que tenemos que trabajar, qué es el interés superior de ese niño o esa niña, sus derechos consagrados en la convención. Y como digo, están también en los protocolos desarrollados y en todas las otras convenciones internacionales, fantásticamente en la Convención Americana de Derechos Humanos, en la Declaración Universal de Derechos y Deberes del Hombre. O sea, realmente tenemos un montón de sustento jurídico para poder actuar en beneficio de la infancia. Y justamente esta ley 26061 crea esta figura del defensor de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, y que dice que va a tener a cargo que lo mismo que decía incluso recién, para no ser reiterativa, el mismo comité en la observación 2. Velar por la protección y promoción de los derechos que están en la Constitución. Y como digo, antes de la Constitución teníamos la Convención que estaba ratificada en Argentina por una ley 23849, que había hecho algunas reservas, no voy a extender en eso porque si no, no vamos a tener una más Liliana, pero en realidad estas reservas tenían que ver también, ¿no es cierto?, con la edad de los niños que van a conflictos armados, con el tema, ¿no es cierto?, en la adopción de vedar los incisos del artículo 20 que hablan de adopción internacional, pero esta convención fue primero por una sentencia de la Corte diciendo que eran operativas algunas cláusulas y las podíamos aplicar directamente. Y segundo, cuando ya lo tenemos como constitución, en la constitución del 94, en el artículo 75, inciso 22, que la incluye con jerarquía constitucional, ya no hay discusión, ya nosotros tenemos que cumplir, e incluso luego, fíjense, en Argentina, en el año 2014, se sanciona un nuevo Código Civil que comienza a funcionar, a ser vigente en el año 2015, donde también en el artículo primero dice que los jueces, las juezas, y yo creo que todas las instituciones, tenemos que hacer un control de convencionalidad o, como dice el doctor Amaya, un control de constitucionalidad. Porque como todas las convenciones están dentro de nuestra Constitución, entonces un control de constitucionalidad y poder actuar de manera adecuada defendiendo los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Y eso es lo que dice el artículo de creación de esta figura de la que hablamos hoy día. También es muy importante, ¿no es cierto?, que este organismo tiene que promover, tiene que, ¿no es cierto?, también proteger, pero también tiene que controlar, ¿no? Es una de las cuestiones que también nos pone la ley, porque esta defensa de los derechos por las instituciones públicas, ¿no es cierto? Tenemos como en Argentina secretarías de niñez, oficinas de niñez, muchas organizaciones no gubernamentales que tienen un papel súper importante, muy protagónico en la defensa de estos derechos, ¿no? Y bueno, también esta persona, ¿no es cierto?, esta institución, tiene que supervisar y auditar la aplicación de estos derechos, ¿no es cierto?, si se están respetando o no, tanto a nivel Doctora nacional. Montemachi, le quedan 10 Sí, minutos, le digo, porque hoy si no. está tiempo nos iremos al otro enlace. Bueno, perdón. La verdad que, pero un poco es esto, ¿no? Decir, tenemos que luchar para que esta institución que está a nivel nacional y que, como bien decíamos, se creó 10 años después recién de haber sido sancionada la ley, como pasa con muchas instituciones también, el Defensor del Pueblo que está en nuestro país y que justamente tiene también digamos, una responsabilidad de defender los derechos, pero de todo el pueblo, con una similar forma de designación y también, ¿no es cierto?, con una gran responsabilidad. Pero que en el caso de la Defensoría de los Niños y Adolescentes, esta elección se hace a través de un concurso, ¿no? Un concurso de oposición, donde precisamente lo que primero se hace es presentar una postulación. Esta es admitida o no por una comisión bicameral compuesta por 5 diputados y por 5 senadores, que son los que evalúan y hacen una lista definitiva de inscriptos. Estos inscriptos luego tienen que rendir un examen, ¿no es cierto?, una evaluación compleja, donde abarca todos los temas, ¿no es cierto?, más importantes, tanto a nivel jurídico como económicos, sociales, todas las situaciones de las y los adolescentes, y luego presentar un plan de actuación que precisamente termina, creo que el 11 de agosto, esta presentación. Y luego la misma
comisión bilateral, ¿no es cierto?, que se encarga de esta elección tan importante para la defensa de los derechos de niños y niñas, es la que hace las propuestas y tiene que ir después al Congreso para ser esto aceptado. Pero es muy importante, sobre lo que estaba diciendo, es esto, ¿no? De que las provincias también tienen una responsabilidad. Nuestro país todavía tiene, la mayoría de sus provincias, creo que tiene unas 6 que han, de 24 provincias, bajo porcentaje, pero que son muy activas, ¿no? En la defensa de los derechos de niñas y niñas, solo 6 provincias han tenido esta posibilidad de nombrar y algunas han tenido proyectos que se han estado trabajando, que han caído de estado parlamentario. Bueno, se está trabajando en esto que también menciona la ley, porque dice que respetando las autonomías provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cada provincia tiene que tener esta defensoría, que también trabaja, ¿no? En las provincias que la tenemos, en coordinación con esta defensor nacional de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Y justamente habla de las designaciones, esta ley, habla también de las condiciones para llegar a este cargo, que debe ser argentino, cumplido 30 años de edad y acreditar idoneidad y especialización en la defensa y protección activa de los derechos. ¿Qué quiere decir esto? Que tenga una experiencia en el territorio, que tenga una experiencia en la defensa, que sepa qué les está pasando a los niños y las niñas de nuestro país y cuáles son los principales focos de vulneración de derechos. Este cargo dura 5 años, dice la ley, y puede ser prorrogado por 5 años más. Hay incompatibilidades también, que bueno, son las normales, o sea, precisamente tiene que dedicarse, ¿no? Está vedada la actividad política partidaria porque es un cargo independiente, no depende del Poder Ejecutivo como depende de la Secretaría Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes, la CENAF. Este cargo no depende, es un cargo independiente, porque lo que tiene que hacer es poner orden. Si uno es parte de un poder, es más difícil, ¿no es cierto?, poner algún límite, no quiere decir que no lo pueda poner, pero es más difícil. Entonces, muy importante esto, ¿no? De que sea una persona independiente, que se dedique, y el único cargo o única otra función que puede cumplir es la docencia, que eso es muy importante porque la docencia también actualiza a las personas. Todos ustedes son docentes y lo saben. O sea, tenemos que dar temas y nos actualizamos y estudiamos y tratamos de brindar ese conocimiento, un conocimiento responsable y serio. Justamente es muy importante también saber que esta promoción y esta intervención, ¿no? La tiene, el defensor tiene esta responsabilidad y tiene las herramientas, ¿no? Porque yo puedo estar defendiendo los derechos de niñas y niñas, y ustedes saben, todas mis conferencias tienen que ver con esto, de ver la realidad, de ver qué podemos hacer, de proponer estrategias, de proponer programas, pero en este caso va a tener realmente la posibilidad de hacerlo. ¿Por qué? Porque incluso puede imponer sanciones, tiene la función de supervisar tanto a las instituciones públicas como privadas, puede requerir también el auxilio de la fuerza pública para ciertos servicios que tenga que prestar, porque precisamente tiene también esa posibilidad de recibir al adolescente, a la niña de manera directa. Entonces también puede pedir este auxilio, servicios médicos, asistenciales, educativos. También muy importante asesorar. Hay muchas instituciones que asesoran. Perdón, Sí, doctora, si le parece bien, porque queda muy poquito tiempo, sí, no, seguimos yo por mí, lo que en el ustedes otro digan, chicas. enlace. Tenemos otro enlace para seguir, Bueno, porque es un muy ratito más, no quiero interesante. aburrirlas tampoco porque yo me pongo, para mí es realmente muy importante, ¿no? La función. Y por eso es que ojalá que pudiera llegar a este lugar, pero con el firme propósito de poder cambiar realidades, ¿no? De poder llevar este discurso a las prácticas concretas en el territorio y de manera federal. Porque Argentina tiene 24 provincias, es muy grande y hay muchas situaciones diversas que tenemos que contemplar. Perfecto. Bueno, Muy bien. hacemos así. Para todos los que están acá en la reunión, hay otro enlace en el chat. Cópienlo antes de que se termine la reunión y Ah, en el chat, a ver, yo lo voy a tener que copiar porque yo seguro. ya se lo pasé, doctora, ya se lo pasé. Ah, Se lo bueno, pasé lo por tengo acá privado. en. Ah, bueno, a ver, lo busco. Ah, Sí. no, ya estamos. ¿En cuál sería? Y entonces seguimos. Yo A voy ver, a... acá dice ya estamos, pero no. ¿En cuál sería? Pasármelo si no por el Ahora se lo mail. Si no, paso. Ahora se lo paso, doctora. Ahora se lo paso. al mail. Igual lo veo acá, de todas maneras, donde está el Doy chat por acá. terminada entonces esta reunión y seguimos en el Ahora otro ya lo enlace. copio, ya lo busqué en el chat, ahora lo copio. Entonces ahora ya cierro. Muchas gracias, chicas. Nos vemos en el próximo enlace.